Bienvenidos a Ronnie Analiza. La información que ha llegado respecto de que las Fuerzas Armadas venezolanas están llenando la frontera cerca de una aldea llamada Palma Redonda y otros lugares en el municipio de Ureña, con posiblemente militares rusos y adicionalmente guerrilleros de las FARC y el ELN, con el propósito de prepararse ante eventuales ataques que se han producido ya por parte de paramilitares, a la cabeza de ese conocido por su voz pero no por su imagen, el Paisa, y también ante la eventualidad de una posible intervención. Son noticias que están preocupando mucho a los pobladores de las localidades de Ureña y de San Antonio del Táchira, más aún tomando en cuenta de que en los últimos meses, en las últimas semanas, muchos soldados, muchos militares han estado en un proceso de saqueo permanente de las propiedades de las personas, los propietarios de las fincas, con el propósito de abastecer y prepararse para darles comida tanto a los guerrilleros como a los rusos que pueden estar llegando a esta zona. Y como parte de un mecanismo probatorio de que sí están produciéndose eso, han circulado últimamente en redes sociales una serie bastante importante de videos en los que se muestra la llegada de los helicópteros que por un lado están pasando por San Cristóbal con destino a Rubio, donde aparentemente sería una base para los rusos, y por otro lado por Ureña con destino a Palma Redonda, con el propósito de reabastecerse de lo que existía ahí de comida. Sabemos que existían reses, pollos, etc. Vamos a ver brevemente estos videos de los helicópteros que transitan esa zona. Ahí van los rusos, ahí van los rusos aquí en el municipio de Junín. Ahí va buscando aterrizaje, mírenlo, los rusos buscando. No sabemos exactamente qué es lo que llevaban o cuál es el propósito de estos helicópteros por San Cristóbal y por Ureña. Lo que sí sabemos es que existe un evidente movimiento de personal militar por este sector. Por supuesto, hemos visto las aseveraciones de Freddy Bernal, que dice que no existe ningún militar ruso en Táchira. La verdad es que sabemos que dentro de las Fuerzas Armadas existe una cantidad importante de gente que no está de acuerdo con la situación de todo lo que está pasando. Y por eso es que la información se filtra y se divulga y se sabe y se conoce todo lo que está pasando. Por ejemplo, el terrible caso que sucedió, como habíamos dicho, en esta aldea Palma Redonda,
con los productores de la zona que aún todavía tenían algo, por ejemplo, de pollos, de ganado vacuno, etcétera. Hace años los paramilitares llegaron a instalarse a la aldea La Mulata, que está cerca de la aldea Palma Redonda. Ahí estuvieron un tiempo y el ejército venezolano hizo presencia por algunos meses. La comunidad los ayudó y los paracos, los paramilitares, no se aparecieron, pero cuando los militares se fueron, regresaron los paramilitares. Pasaron por ahí los denominados Autodefensas Unidas de Colombia, el Clan del Golfo, los Rastrojos, es decir, una cantidad enorme de paramilitares. Porque saben que la parte de Venezuela es un lugar donde pueden tomar acciones, principalmente debido a que en el lugar donde se encuentra la guerrilla, los paramilitares están directamente enemistados con la guerrilla. El objetivo es acabar tanto con las FARC como con el ELN, y ese es su objetivo. Como ya no están en Colombia, los paramilitares han trascendido hacia Venezuela en búsqueda de la guerrilla, pero lamentablemente a los mismos productores, los mismos paramilitares les roban, y les roban a veces reses, maíz, gallinas, verduras, cachamas, etcétera. Hace poco, la Fuerza Armada Bolivariana empezó a ejercer presión sobre los habitantes de la aldea Palma Redonda, que está a unos 35 minutos del pueblo La Mulata. Ya casi todos han abandonado los previos. Solo quedaron unas 4 fincas en plena producción. El pasado jueves 29 de agosto en la mañana, varias personas vieron, por ejemplo, al señor Diosemel Castro Quintero, cuando pasó desde Cúcuta por el puente internacional de Ureña y les dijo que iba hacia su finca, El Paraíso, que queda en el Palmar, en la aldea Palma Redonda, que hace 11 años la compró a un capitán de la Guardia Nacional. Por esa finca se llega al sector de Faustino de Colombia. Entonces dijo que estaba llevando mercado para algunos obreros. Después del mediodía, Diosemel regresaba de su finca en su camioneta Toyota blanca y aproximándose al sector Las Vegas, cuando una comisión del ejército con armas largas encapuchados lo interceptó y le disparó. Lo habría hecho un soldado de raza negra, alto, quien luego habría manifestado que lo hizo porque le habrían dicho que era un personal de El Paisa, el famoso Paisa, el paramilitar. La finca de Diosemel, aunque no es muy grande, contaba con un bosque de pinos, tenía buen clima, agua natural propia, una cascada, una quebrada, pastos verdes, pozos de agua donde criaba cachamas, es decir, plenamente productiva. 40 reses, cerdos, bastante maíz, limones, frijol, vendía leche, queso. El único problema es que El Paraíso lo atraviesa un camino que viene desde el lado colombiano y que por ser público lo transitan muchas personas, incluyendo paramilitares. Más arriba del Paraíso tenía otra finquita inhabitable y también el señor estaba dedicándose a tratar de producir miel. Sin embargo, ahora ha perdido la vida. Sin embargo, ahora, lamentablemente, todas estas acciones están produciendo una salida abrupta por parte de muchas personas de Ureña, de San Antonio del Táchira, porque básicamente el ejército venezolano está actuando con impunidad, le roba, saquea, y todo con el objetivo de ¿qué? Preparar comida, tanto para ellos como para la eventual cantidad de militares rusos que van a llegar. Es posible. La población venezolana y colombiana desde Cúcuta empezó a realizar una serie de manifestaciones con el objetivo de protestar, porque esta muerte es una muerte totalmente transgresora de los derechos humanos, totalmente injusta, y va a quedar en la impunidad mientras no se restituya el Estado de Derecho en Venezuela. Es lamentable cómo la gente más humilde y además trabajadora, porque este señor realizaba su producción, estaba todavía produciendo algo, lo poco que se produce en Venezuela, con el objetivo de vender y dar algo de comida a la gente, especialmente a la gente más necesitada. Y sin embargo, los militares venezolanos terminaron saqueándola hasta sus electrodomésticos, hasta camas, según lo que comenta la familia. Ya varios productores se fueron del lugar. Por ejemplo, Merilio Pérez Toro se vino a la frontera desde Capitanejo, del estado Bariñas, en busca de un futuro para su esposo y sus 2 hijos. Llevaba menos de 3 meses trabajando en la finca La Vega de Palma Redonda cuando la Fuerza Armada Bolivariana llegó el sábado echando a tiros y se lo llevó acusándolo de ser paramilitar. Hoy en día el señor Merilio Pérez Toro se encuentra preso
y no tiene ningún proceso judicial oficialmente armado, está ahí, es un preso político más, acusado de ser paramilitar, cuando solamente era un trabajador que había llegado al lado fronterizo de Venezuela con Colombia, porque sabe que en esos lugares por lo menos todavía hay algún comercio, algún mecanismo para poder sobrevivir y con la familia. Lamentablemente ahora otro preso político más. Otros obreros lograron huir de estas fincas porque los militares llegaron a atacar, dijeron que todos eran paramilitares y el objetivo simplemente era robarles las cosas que tenían. Se robaron plátanos, gallinas, guanábanas, aguacates, etc. Y la dueña tiene un año que no va por temor a la violencia desatada, pero la mantiene y la invierte y se ocupa de los obreros. Muchos de los dueños de estas fincas se encuentran en el lado colombiano de la frontera, en Cúcuta, porque saben que en Cúcuta existe Estado de Derecho, existe ley, existen posibilidades de mantenerse de manera pacífica, viviendo armónicamente. Lo que nos preocupa ahora, lo que nos preocupa de sobremanera es la peligrosidad que pueda significar la llegada de guerrilleros a la zona, porque sabemos que los paramilitares van a seguir actuando en contra de los guerrilleros, pero los guerrilleros, sabiendo que son más débiles que los paramilitares, entonces ahora han traído refuerzos rusos y las Fuerzas Armadas venezolanas también apoyando ahora a los guerrilleros. Lamentablemente, en este proceso en el que aún no se logra decisiones definitivas para Venezuela, ahora tenemos un conflicto más entre guerrilleros y paramilitares que fue trasladado desde Colombia y ahora se sitúa en Venezuela. Y que la gente que paga los platos rotos de este enfrentamiento es por supuesto la gente que produce. Y como en Venezuela ya casi no se produce nada, ahora han intervenido ahí los rusos. Y prueba de ello es una serie de reportajes que circulan en medios de comunicación como el Pan Am Post, como Infobae, como TV Venezuela, donde se demuestran informaciones reales sobre esta situación. Bueno, ese ha sido el video de hoy, espero les haya parecido interesante y les pido le dejen me gusta, también les pido que se suscriban al canal y activen la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.